Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magali Figueroa Rivera. Soy urgencióloga y actualmente pertenezco al Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. El tema del que yo les voy a hablar es abordaje en el área de choque del paciente intoxicado. Para revisar este tema, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología acerca del paciente intoxicado y de intoxicaciones severas. Son aquellas que requirieron un manejo en el área de choque. De acuerdo al reporte anual de la Asociación Americana del Centro del Control de Intoxicaciones desde 2016, tenemos las primeras causas de intoxicaciones en la población en general, encontrando el número 1 a los analgésicos con 11.19%, seguidos de productos de limpieza, productos de cuidado personal, antipsicóticos, hipnóticos sedantes y antidepresivos. Ahora bien, con fines del tema de abordaje en área de choque del paciente intoxicado, vamos a ver cuáles fueron aquellas exposiciones que causaron mayor mortalidad y que se consideraron intoxicaciones severas, requiriendo un manejo en área de choque a su ingreso. Para esto la vamos a dividir en dos grandes grupos, que son farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de estas últimas causas, las no farmacológicas, encontramos el número 1 a exposiciones por monóxido de carbono, reportando un total de casos de 13.620, de las cuales 1.447 se consideraron intoxicaciones severas y de los cuales se reportaron 48 muertes, de estos seguidos de alcoholes, hidrocarburos, insecticidas. Ahora bien, las mortalidades por exposiciones farmacológicas, que fueron las que causaron mayor mortalidad, en el número 1 encontramos a los analgésicos con un total de 289.444 casos, de las cuales 14.712 se consideraron intoxicaciones severas y causaron un total de 217 muertes. En esta categoría de los analgésicos podemos encontrar a los opioides, paracetamol, tramadol. Y ahora bien, dentro de la segunda causa encontramos a los fármacos cardiovasculares, de los cuales de mayor mortalidad se asociaron a los glucósidos cardíacos, calcio antagonista y beta bloqueadores, seguido de los antidepresivos tricíclicos, hipnóticos sedantes y antihistamínicos. Ahora revisemos la epidemiología en nuestro país. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2017 en México, la primera causa fue por alacranismo, seguido de intoxicaciones por alcohol, accidente ofídico, mordeduras por arañas de importancia toxicológica e intoxicaciones por plaguicidas y por último, intoxicaciones por monóxido de carbono. Sin embargo, en esta epidemiología no se tomaron en cuenta aquellas intoxicaciones ya sean accidentales o con fines autólisis por fármacos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para el abordaje en el área de choque del paciente intoxicado? Primero, tenemos que estabilizar al paciente, es decir, corregir todo aquello que compromete la vida del paciente, realizarnos o asociarnos o ayudarnos de un interrogatorio, una exploración física y auxiliares de laboratorio y gabinete que nos ayuden a integrar un diagnóstico de forma temprana y así dar un manejo oportuno. Valorar alguna técnica de prevención de la absorción, técnicas de eliminación y vamos a valorar el uso del antídoto. Ahora, la primera fase que corresponde a la estabilización del paciente, que es en el área de choque, primero tenemos que tener en cuenta que se trata al paciente, no al genobiótico. Eso es un error muy frecuente en el servicio. Esta fase la vamos a denominar el ABCDE. El A, que corresponde al manejo de la vía aérea, valorar si necesita algún dispositivo o incluso el manejo de la vía aérea avanzada. La B, que corresponde a la ventilación. La C, la circulación, valorar el uso de inotrópicos o incluso volumen. La D, que sería descontaminación y glicemia capilar. Paciente con deterioro neurológico, hay que descartar que no sea una hipoglucemia causada por el genobiótico o por una patología de base del paciente. La E corresponde a la eliminación y los auxiliares como un electrocardiograma. Como vamos a revisar más adelante, hay algunos genobióticos que nos pueden dar alteraciones en el ritmo de forma inicial. Ahora bien, con este fines vamos a abordar aquellos genobióticos que consideraron de manera más importante o que fueron considerados intoxicaciones severas y requirieron un manejo en el área de choque, causando aquellos genobióticos que nos llevan a causar compromiso respiratorio y ventilatorio. Tenemos a los opioides. Los opioides, recordemos que estos medicamentos van a reducir la ventilación. Esto es porque disminuyen la sensibilidad a nivel de quimiorreceptores
y de hipercapnia, por lo tanto van a causar una depresión en la respuesta ventilatoria o de hipoxia. Se caracterizan por causar depresión respiratoria, neurológica y miosis. Su antídoto es la naloxona, que también es un opioide, pero este actúa de manera antagonista. La dosis inicial recomendada es de 0.04 miligramos, seguida de 0.4 miligramos, 2 miligramos y 10 miligramos. Sin embargo, se considera que al no tener una respuesta desde la segunda o tercera dosis, se debe considerar que es otra exposición, otro genobiótico y seguramente no se trata de un opioide. También tenemos que tener cuidado el uso de la naloxona en aquellos pacientes que consumen de manera crónica opioides por el riesgo de un síndrome de abstinencia y su efecto secundario, que es el edema agudo de pulmón. Por lo tanto, también estará contraindicado en caso de hipoxia. Primero se tiene que corregir la hipoxia y si no hay ninguna contraindicación, valorar el uso de la naloxona. Otro genobiótico que nos causa compromiso ventilatorio son los hidrocarburos. Se caracteriza por presentar tos, cianosis, disnea, sensación de asfixia. En caso de una neumonitis química se valorará el uso de algún esteroide. Recordemos también que en caso de una neumonitis incluso las radiografías de tórax pueden ser en parámetros normales dentro de las 12 a 24 horas. En caso de algunas intoxicaciones severas, se ha asociado al uso de ventilación mecánica solamente cuando son severas y el esteroide se recomienda solamente en caso de una broncoconstricción. Ahora bien, dentro de los genobióticos que me causan alteraciones cardiovasculares, tenemos a los antidepresivos tricíclicos. Recordemos que la fisiopatología de los antidepresivos es bloquear la salida del canal de sodio, así modificando la despolarización en el potencial de acción cardíaco. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Con la prolongación del QRS y del QT. Incluso varios artículos mencionan que la prolongación del QRS en un paciente con intoxicación por antidepresivos tricíclicos puede ser un indicador pronóstico, ya que pacientes con una prolongación del QRS mayor de 100 tienen el 30% de presentar crisis convulsivas. Aquellos que presentaron un QRS mayor de 160 tienen hasta un 50% de presentar una taquicardia ventricular. El manejo es con bicarbonato, se considera el antídoto en caso de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. ¿Qué hace el bicarbonato? Va a quitar ese bloqueo de los canales de sodio causado por los antidepresivos tricíclicos que modifican la despolarización. ¿Cuáles van a ser las metas? Llegar a un pH sérico no más de 7.55. Otro genobiótico son los glucósidos cardíacos. Nos pueden causar bradicardia, incremento del PR, bloqueos aurículos ventriculares, acortamiento del QT corregido, arritmias ventriculares. El manejo es atropina en caso de un paciente sintomático y en algunos casos, como es alteraciones en los niveles de potasio o que no respondan las medidas iniciales, valorar el inicio de fragmentos FA antidigoxina. Sin embargo, estos últimos no se han tenido respuesta cuando se trata de glucósidos de origen natural, como es la exposición a TBT peruviana. En el electrocardiograma número 1 vemos un paciente con una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. En esta imagen se ve un QRS mayor de 160, al igual que la frecuencia cardíaca mayor de 160. En la imagen número 2 es un paciente con una exposición a glucósidos cardíacos, pero estos fueron de origen natural, llegando la paciente con sintomatología, datos de bajo gasto, bradicardia, y en el electrocardiograma vemos una desviación un desnivel negativo del segmento ST, lo que corresponde a una cubeta digitálica, además de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Otros genobióticos que nos causan alteraciones vasculares son los calcioantagonistas y los betabloqueadores. Estos se caracterizan por bloqueos auriculoventriculares, prolongación del QRS, un QT alargado, llegando incluso a sistolia, depresión del segmento ST, inversión de la onda P y ondas U prominentes. Los calcioantagonistas y los betabloqueadores son estos genobióticos que nos causan estas alteraciones. Las recomendaciones en caso de intoxicación por estos, se recomienda una infusión continua con solución glucosada a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo hora y insulina, la dosis de 0.5 a 1 unidad por kilo hora. Esto para mantener una glicemia siempre por arriba de 100 miligramos decilitro. Otra alternativa es calcio de 10 a 20 miligramos por kilo
o 0.5 a 1 equivalente por kilo. Esto es cada 5 a 10 minutos hasta obtener una respuesta. La alternativa para estos genobióticos también son la emulsión lipídica. En el caso de los betabloqueadores, una buena alternativa, aparte de los ya mencionados, sería el glucagón a una dosis de 50 microgramos por kilo de peso y una infusión continua de 50 a 100 microgramos por kilo hora. Aquí una diferencia que nos puede ayudar en cuanto a la sintomatología o a otro auxiliar que sería la glicemia. Los calcioantagonistas se caracterizan por causar hiperglicemia, esto secundario a un bloqueo de la liberación de insulina, mientras que los beta bloqueadores nos pueden causar una hipoglucemia. Esto es por una inhibición de la gluconeogénesis a nivel hepático. Ahora, aquellos genobióticos que nos dan unas alteraciones metabólicas, tenemos una mnemotecnia para recordar. Este desequilibrio ácido-base, que sería una acidosis metabólica con anion gap elevado. Próximamente saldrá en los archivos de medicina de urgencias un artículo denominado Las 11 causas de acidosis metabólica de brecha aniónica amplia, parte 1. Para recordarlas tenemos la mnemotecnia que se llama Liberas pH, donde L corresponde a las causas que elevan lactato, que sería cianuro, fosfuro, monóxido de carbono, I, isoniazida, B, biguanidas, E, etilenglicol y otros alcoholes, R de insuficiencia renal, A de aspirina y salicilatos, S de solventes, P de paraldehído y H de hierro. Ahora bien, uno de los que causaron mayor mortalidad y se relacionaba con acidosis metabólica fueron los alcoholes, los de mayor importancia, metanol y etilenglicol. Metanol, su metabolito tóxico es el ácido fórmico, causando lesión a nivel ocular, principalmente en retina y el núcleo de las bases, mientras que etilenglicol, sus metabolitos tóxicos es el ácido glicólico, glioxílico y oxálico. Sus daños a órgano blanco es la alteración a nivel renal y a nivel cardíaco. Los dos se caracterizan por una acidosis metabólica de una brecha aniónica amplia, pueden causar lesión renal aguda y alteraciones también a nivel cardiovascular. El manejo de estos genobióticos es por medio de aquellos medicamentos o fármacos que nos ayuden al bloqueo del alcohol deshidrogenasa para así evitar que se formen estos metabolitos tóxicos. Las alternativas que tenemos es con el etanol vía oral, este debe ser al 10% para que sea tolerado, para llegar a una meta de concentraciones séricas de etanol de 10 a 150 miligramos de decilitro. Otra alternativa es el fomepizol a una dosis de 15 miligramos por kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 10 miligramos kilo hora cada 12 horas. En caso de presentar alguna alteración o tener datos de daño a órgano blanco, la alternativa es hemodiálisis, ya que esta nos ayudará para la eliminación de estos metabolitos tóxicos. Otros genobióticos que se caracteriza por alteración a nivel metabólica son los salicilatos. Igual corresponde a la mnemotecnia de Liberas pH, causando una acidosis metabólica de brecha aniónica amplia. También se asocia con síntomas gastrointestinales y tinnitus. Recordemos que los salicilatos son un ácido débil, por lo tanto, al encontrarse en un medio ácido, van a atravesar las membranas de manera más fácil. Por lo tanto, lo que queremos como terapia es alcalinizar a nivel sérico y urinario. Una alternativa es el bicarbonato. Al modificar el pH a nivel sérico urinario y llevarlo a alguna alcalinización, así haremos que los salicilatos, que son un ácido débil, no atraviesen de manera fácil las membranas y no causen su lesión. La dosis recomendada es una dosis inicial de 1 a 2 mil equivalentes por kilo de peso, llegando a unas metas urinarias de 7.5 a 8 y a nivel sérico no más de 7.55. Para esta técnica también se recomienda mantener una adecuada función renal, es decir, mantener una uresis entre 3 a 5 mililitros por kilo hora. Aquellos genobióticos que se caracterizan por alteraciones a nivel neurológico fueron los serotoninérgicos, es decir, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y el neuroléptico maligno, que es causado por aquellas sustancias antidopaminérgicas. Principalmente se rige por antipsicóticos de tipo atípicos. Sin embargo, tenemos diferencias entre estas dos entidades. El síndrome serotoninérgico es de inicio más temprano, que puede ir desde minutos a horas, y su resolución también suele ser rápida, 2 a 24 horas posterior a la ingesta.
Clínicamente, el paciente puede cursar con agitación, hiperactividad, oscilaciones oculares, temblores, hiperreflexia de las extremidades inferiores, mientras que para el neuroléptico maligno, este puede ser inicio tardío, desde días a semanas. Es por eso no subestimar al paciente que ingresa asintomático con una de estas genobióticos, porque como vemos, su inicio puede ser incluso días o semanas. Al igual que la resolución de sus síntomas suele ser hasta dentro de 2 semanas. Su clínica, bradicinesia y rigidez. Ahora, la alternativa para estos genobióticos va a ser a base de benzodiazepinas y antihistamínicos en el caso del serotoninérgico, y para el neuroléptico maligno puede ser a base de benzodiazepinas y otra alternativa, dantroleno. Otra entidad es hipertermia maligna. Esta se caracteriza, o los agentes que lo pueden causar son anestésicos volátiles y relajantes musculares de tipo despolarizantes. Esto lo que nos causa son alteraciones en la recaptura de calcio, disminución de esta. Por lo tanto, va a haber alteración a nivel de la contracción muscular, manteniendo una contracción de forma permanente, llevando también a un signo de hipermetabolismo, es decir, taquicardia, acidosis, hipoxia. Por lo tanto, el dantroleno, que es un relajante muscular, revierte esta sintomatología. La dosis es de 1 a 3 miligramos por kilo de peso intravenoso y se recomienda cada 15 minutos con un máximo de 10 miligramos por kilo. Otro genobiótico que causa alteraciones neurológicas es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se asocia mucho, recordemos que el monóxido se va a unir a la mioglobina, tanto a nivel muscular como a nivel cardíaco, causando así una alteración en la función muscular que puede llevar a una hipoxia del tejido, alterando la función y además causando una mala perfusión de esta misma. Entonces se ha asociado algunos niveles de carboxihemoglobina con la sintomatología. La terapia para la alternativa es la terapia de oxígeno hiperbárico, y otra, pero con menor respuesta o de una respuesta más tardía, es el oxígeno a altos flujos. Y recordemos que el tiempo va a ser igual al corazón y tiempo es igual al cerebro. Entonces, los estudios de imagen o algún otro estudio no tienen por qué retrasar las terapias de elección, que es el oxígeno hiperbárico, para evitar este daño. Si bien es cierto que una resonancia magnética nos puede orientar sobre la lesión a nivel de los núcleos de la base causados por monóxido de carbono, no nos van a alterar o no va a cambiar la terapia de elección, que es la terapia de oxígeno. Entonces, esta no la tenemos que retrasar. Otras alteraciones también causadas por este tipo de genobiótico que mostró alta mortalidad en relación a la categoría de mortalidad causada por aquellos genobióticos no farmacológicos es el monóxido, también las alteraciones a nivel cardíaco. Aquí tenemos el reporte de un caso del síndrome coronario agudo secundario a intoxicaciones por monóxido de carbono, en el cual mostró una respuesta a tratamiento de oxígeno hiperbárico. En el electrocardiograma número 1 vemos alteración, elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. 90 minutos después de someterse a terapia de oxígeno hiperbárico se toma un electrocardiograma de control, donde vemos ya una regulación o llegando nuevamente a parámetros normales en lo que son las derivaciones de 2 y de 3 y ABF, mostrando adecuada respuesta a la terapia de oxígeno hiperbárico. Otras alteraciones neurológicas son los fármacos hipnóticos sedantes, de los cuales han tenido gran uso en la población tanto de manera intencional y no intencionales. Estos fármacos que nos causan hipnóticos sedantes son el etanol, barbitúricos y benzodiazepinas. Y aquí tenemos que hacer énfasis. Si bien mencionamos que el antídoto, todos responderían que es el flumazenil. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con este fármaco. Ha tenido gran uso, pero de forma irregular. Esto es porque desconocemos todas las complicaciones que se pueden dar por el uso de este fármaco. Estas son algunas de las contraindicaciones por el uso de este antídoto. Recordemos que el flumazenil también es una benzodiazepina que actúa de manera competitiva, selectiva a nivel de los receptores de GABA. Entonces estará contraindicado en aquellos pacientes que tienen uso de manera crónica de benzodiazepinas. Esto es porque al ser competitivos
puede llegar también a causar un síndrome de abstinencia en aquellos pacientes que los llegan a consumir de manera crónica. Cuando hay una coexistencia de un genobiótico que sea proconvulsivante, también por el riesgo de presentar crisis convulsivas, al igual que los antecedentes de epilepsia, un trauma craneoencefálico asociado, reciente o severo, y arritmias. Recordemos que al administrar este genobiótico tiene el riesgo de presentar crisis convulsivas o alteraciones en el ritmo. Es por eso que estas son las contraindicaciones para el uso del flumazenil en un paciente con alguna intoxicación por benzodiazepinas. Y este es un reporte, un artículo publicado también en los archivos de medicina de urgencias acerca de las recomendaciones para el empleo seguro en el servicio de urgencias de este medicamento que es el flumazenil. Muchas gracias por su atención y recordar que todo puede ser veneno, todo depende de la dosis. Frase de Paracelso, que es el padre de la toxicología. Muchas gracias y estos son nuestros datos. Para mayor informes o contactos y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook.